¿Sabes la historia del convento? Sabemos que las monjas son mujeres de Dios, pero ¿sabes que también están relacionadas con hechos sobrenaturales y con historias de horror? El fantasma de la monja es una leyenda clásica que sucedió hace varios siglos y aún hoy nos causa terror porque muchos dicen haberla encontrado. Esta es la historia del convento. Hoy nos remontamos a una casona en las calles de Guatemala y Argentina, allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Era el siglo XVI y ahí vivían los tres hermanos de Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos heredaron una inmensa fortuna. Su elevada posición social les permitía una completa vida de lujos y grandes beneficios. María se enamoró profundamente de Joaquín Urrutia, un joven mestizo muy guapo, pero de distinta clase social. Joaquín cortejó a María y pidió su mano para casarse con ella lo antes posible. Sin embargo, la leyenda cuenta que las intenciones de Urrutia no eran tan honestas, pues él lo que buscaba era acceso a la fortuna de la familia y elevar su estatus social. Cuando los hermanos de María confirman su plan, deciden alejar a Joaquín Urrutia. Le ofrecen una gran cantidad de dinero con la única condición de que desaparezca de sus vidas y que deje a su hermana para siempre. Él, sin pensarlo, acepta el trato y se va de la ciudad sin despedirse de la mujer que tanto deseaba casarse con él. Los hermanos le dan la noticia a María. Le dicen que el señor Urrutia jamás volverá a su lado, pues éste ha muerto. Y María entra en una severa depresión. Cuando ven que el sufrimiento de su hermana es tan grande que no se puede reponer, la convencen de entrar de novicia en el convento de la Concepción, también en el centro histórico de la Ciudad de México. Le dicen que no hay mejor lugar para sanar, pues cerca de Dios será más fácil que olvide su dolor. Ese convento tenía fama de acoger a las damas de la nobleza y a las monjas más acaudaladas. Hundida en su tristeza, María ingresa en el convento, pero cada día es peor. Nada le cura su pena de amor. Se dice que un día, durante una visita de sus hermanos al convento, María logró escuchar su conversación y quedó perpleja. Al descubrir la traición de sus seres más queridos, ella no pudo más. Y esa noche, sin importar la tormenta, caminó hacia la fuente del patio central del convento. Y en esa agua fue donde María vio su reflejo por última vez. Entre sus manos llevaba un cordón, el mismo cordón que minutos después ató a las ramas del enorme durazno sobre la fuente y desde lo alto se dejó caer con todo su peso. Entre relámpagos se podían escuchar sus rezos. Sus lágrimas rodaban. María le rogaba a Dios que la perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, como un péndulo, oscilando con el viento. Sus pies golpeaban el borde de la fuente. Las novicias la encontraron fría, ya sin vida y sin esperanzas. Por tratarse de un suicidio, los curas se negaron a darle cristiana sepultura. Dicen que por eso su alma sigue vagando. A un mes de su muerte, las monjas empezaron a notar cosas muy extrañas en el convento. Algunas juraban haber visto a María, vestida de monja, caminando por los pasillos y cerca de la fuente. Otras novicias quedaban horrorizadas. Cuando se sentaban al borde de la fuente para verse en el espejo del agua, lo que les aparecía era el espeluznante espectro de la monja. Era el mismo reflejo retorcido que María dejó plasmado en el agua que la vio viva por última vez.
Desde entonces, la Madre Superiora prohibió la salida a la huerta y a los jardines a cualquiera de las monjas al ocultarse el sol. Los años siguieron pasando y las apariciones también. Las religiosas rezaban y dedicaban misas y todo tipo de ofrendas para poder alejar al espíritu, pero nadie podía explicar por qué las apariciones continuaban. El terror llevó a la comunidad a demoler la casa de los de Ávila. El terreno lo rodearon con sal. Decían que era la única manera en que el alma de la monja podría descansar en paz. Pero el cuerpo de María seguía apareciéndose en el durazno del convento. Era esa misma imagen de la muerte en el agua cristalina de la fuente. Por ello decidieron cortar el árbol de raíz y también destruyeron la fuente. Pensaban que el fantasma dejaría de hacerse presente, pero estaban muy equivocados. El espectro seguía apareciéndose noche tras noche, balanceándose al aire, como si el durazno siguiera ahí. ¿Y Joaquín? Joaquín de Urrutia desapareció y a la fecha no se conoce su paradero. Bueno, las campanas, qué espanto. Dime una cosa, ¿crees que algo ocurre con Joaquín? ¿Crees que ella vuelve a ver a Joaquín? ¿Se sabe algo de Joaquín? Pues así se sabe, son distintos finales. En nuestro final, él desaparece, aunque queda abierto el final para darle más suspenso y que cada quien decida lo que sucede, es eso que pretendí. Pero esto es lo interesante de las leyendas, que son historias que sí sucedieron en una época real, sí describen elementos de la cultura, el folclore y costumbres del sitio en donde suceden, pero también mezclan elementos sobrenaturales o mágicos, fantasía, elementos religiosos, y como se transmiten también en una forma oral, es muy interesante porque es eso lo que hace que tengan distintos finales, ¿no? Las leyendas se preservan como patrimonio cultural del país en donde surgen y el final puede cambiar. Siendo esta una leyenda mexicana y siendo tú mexicana, ¿qué representa esta historia para ti? Ay, me recuerda mucho a mi México por la descripción que hace del lugar, de la gente, de las costumbres, pero también me recuerda lo que muchas veces pasa en la vida real, que por orgullo muchas veces no conectamos con esa persona a quien tenemos que decirle o preguntarle o aclararle algo, y esas oportunidades pueden que nunca regresen. Luego uno se da de topes, pero ya no hay más que hacer. Y también es muy claro que la mentira de los hermanos es totalmente innecesaria en esta historia, causan una tristeza innecesaria y una tragedia. No tuvo por qué haber pasado. Habría sido mucho más fácil que los hermanos le dijeran a María cuáles eran las intenciones de Joaquín y quizá ahí habría terminado la historia. Pero le mienten, la enclaustran y ella se suicida. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué final? No tenía por qué haber pasado. Es como el Romeo y Julieta, ¿no? Otra mentira. ¿Y el convento existe? Si quiero ir a visitar el convento de María, ¿se puede? Oh, sí, está en la Ciudad de México. De hecho, es el convento más antiguo de México, de todo México. Lo fundó Fray Juan de Zumárraga, que es el primer arzobispo de México, allá en aquellos años, 1500, 1530, ¿no? El convento está frente a la Plaza de la Constitución, en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México. Y de hecho hay un dato curioso, porque hubo una inundación en 1629 que arruinó completamente el edificio. Lo tuvieron que reconstruir de cero a totalmente construido. Es un edificio viejo, desde luego. Está en la calle Belisario Domínguez número 5, y ahí en el centro histórico, desde luego, uno puede ir y puedes sentir este fragmento de la historia de México. Me ha encantado. La verdad es que espero que hayan disfrutado como yo y les damos muchas las gracias por escucharnos. Les esperamos la próxima semana en otro episodio de La Vida Today.